ustedes que acaban de ingresar a la clase. Quedan faltando algunos compañeritos por llegar y muy seguramente ya irán ingresando. Como se pudieron dar cuenta, ya retroalimenté el primer parcial, el ensayo. Por ahí me faltaron 2 personitas que no encontré el ensayo en plataforma, para que por favor los que no lo pudieron subir por cualquier circunstancia me escriban y por favor para que revisemos si fue que no lo pudieron enviar. Hola, Jaime Alberto. Oye, para ver si fue que tuvieron dificultad el envío y me lo puedan enviar al correo y ponernos al día en la nota. Entonces creo que faltaron 2 personitas, así que por favor les pido que revisen el Odin. Si no les aparece, hoy voy a subir a Odin, pero ya en plataforma retroalimenté. Entonces hoy cargo la nota Odin, pero por favor revisen en plataforma o mañana revisan en Odin. Al que no le aparezca, me escribe por favor a mi WhatsApp. Me escribe al WhatsApp. Puerta, no me apareció la nota, ¿qué pasó? ¿Ya? Y ahí miramos si fue que no encontré el documento en la plataforma o si fue que de pronto por cualquier circunstancia usted no lo pudo subir y nos ponemos de acuerdo para que me lo envíe al correo. Bueno, con respecto a los documentos, pues primero agradecerles todo el interés que pusieron en el desarrollo del trabajo, de ese primer parcial. Se observó muy buen nivel de consulta, se observó que leyeron, que buscaron información, que se documentaron. Un aspecto de pronto un poco generalizado por recomendar, yo creo que a todos les llegó la retroalimentación, a algunos cuantos diría yo, un buen número, el uso de las normas APA. Pues yo no les califiqué normas APA porque esa no era la esencia del ensayo. La esencia del ensayo era que ustedes identificaran sobre las problemáticas actuales que afronta Colombia. Y algunos se centró en una sola. Algunos de ustedes se centró, por ejemplo, en el tema del narcotráfico. Y el tema del narcotráfico conlleva otra serie de circunstancias del gran problema que vive hoy Colombia. Por ejemplo, el narcotráfico es la base, de acuerdo a como lo refieren las autoridades, es la base de los crímenes y los asesinatos de líderes sociales. Se cimienta en el tema del narcotráfico en Colombia. Otros abordaron varios temas. Otros abordaron temas de la salud, temas del empleo, temas de pobreza en Colombia. Otros abordaron y se dedicaron a hablar del tema de la corrupción. O sea, se enfocaron en lo que se requería para el ensayo. Y repito, y se los he dicho ya en las oportunidades anteriores y hoy también se los quiero decir, esto no es una asignatura que merezca ni siquiera ser evaluada, porque es una asignatura de construcción de ciudadanía. Entonces, lo que ustedes hicieron fue, venga, pues lo que escuchamos a diario en los medios de comunicación. Nosotros escuchamos hablar todos los días en los medios de comunicación, escuchamos hablar de corrupción. Escuchamos hablar de que en la campaña de Pepito Pérez entró plata, que en la campaña de Luisito Muñoz entró plata del narcotráfico, entraron plata de los paramilitares, entró plata de las guerrillas. Y todos los días escuchamos hablar que fue sancionado el gobernador de tal departamento, que fue enviado a la cárcel, que fue destituido el alcalde de tal ciudad por temas de corrupción. Entonces, simplemente lo que ustedes hicieron fue consultar a través de internet, a través de los medios escritos, periódicos y todo lo demás, consultar sobre cifras, indicadores y corroborar que efectivamente hoy Colombia vive un tema macabro de corrupción, corrupción política, corrupción administrativa, que lógicamente no solo involucra a las entidades públicas, sino también a entidades privadas. ¿Corroboraron ustedes con lo que consultaron la problemática que tiene Colombia en salud? La Constitución Política del 91 creó un sistema a partir de la Constitución Política, luego con la Ley 100 y todos los decretos reglamentarios, Colombia creó un sistema de salud muy generoso en ampliación de cobertura. Entonces tenemos el régimen contributivo al que estamos vinculados o los que trabajamos o los que siendo independientes pagan su seguridad social. Y una gran cantidad de la población colombiana
que no tiene los recursos, son informales, o sea, todo eso, todo va de la mano con todo, como lo mencionábamos hace 8 días, pertenecen al régimen subsidiado. Lo que muchas personas confunden con el famoso SISBEN. El SISBEN es una base de datos, es una base de datos. Yo puedo estar, yo por ejemplo estoy en régimen contributivo porque soy empleado público, pero aparezco en el SISBEN. Entonces son dos cosas que no se pueden confundir. Otros hablaron del tema de la educación en Colombia, de las diferencias sociales que se generan a través de la educación. Otros consultaron sobre narcotráfico y corroboraron lo que escuchamos todos los días en los medios de comunicación, encontrando, por ejemplo, que Colombia puede estar alrededor de las 270, 300.000 hectáreas de sembrados de coca y de otros cultivos, y que por cada tonelada que la policía logra capturar, 3 o 4 toneladas son puestas en los mercados internacionales a través de una cantidad de rutas y a través de una cantidad de grupos que ya hoy en día son internacionales. Ya hoy en día los grupos que operan en Colombia de narcotráfico, que son grupos armados y que son organizaciones muy bien estructuradas, pues esos grupos ya son, tienen apoyo internacional. Aquí en Colombia ya escuchamos hablar del famoso cartel del Sinaloa, macabro en México, y vemos todo lo que está haciendo en Colombia, el Clan del Golfo, apoyados por grupos de Centroamérica. Entonces lo que hicieron ustedes en el trabajo fue eso. Entonces hablaron, por ejemplo, de corrupción. Y mire que ustedes lo enfocaron a la situación actual de Colombia, la corrupción en Colombia. Y escuchen lo siguiente, en Colombia se viene hablando de corrupción desde casi que desde finales del siglo XX, o sea, por allá 1880, 1890. Miren ustedes, en 1909 renunció un presidente en Colombia, cuando prácticamente se venía construyendo la república, renunció el presidente Rafael Reyes y fue obligado a renunciar por casos de corrupción. En 1921, el presidente Marco Fidel Suárez, él mismo se apartó del poder, casi que abandonó el poder por estar involucrado en un caso de corrupción, 1905, 1920. O sea que hemos traído un lastre de corrupción de más de un siglo y mucho más. Encontramos, por ejemplo, un proceso, un caso que nunca se cerró y que muy seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de él, y fue el famoso proceso 8000, cuando toda la campaña de un presidente se financió con recursos de los narcotraficantes del norte del Valle. El famoso proceso 8000, don Ernesto Samper, que nunca supuestamente se le logró comprobar nada, y ahí surgió la famosa frase de que el elefante que entró a mis espaldas en el proceso 8000, 1995, y eso le cobró la vida política a un caballero de la política que acaba de morir, que acaba de fallecer y que intentó ser presidente en 2 oportunidades y nunca lo logró, don Horacio Serpa Uribe, que estuvo acompañando el proceso político de Ernesto Samper, se la jugó por él, hizo parte de su gabinete ministerial, y el país le cobró el haber encubierto esa situación. Abordaron ustedes problemáticas de la salud que vive hoy Colombia, problemas de la salud que vive hoy Colombia con el sistema que tenemos. El sistema el paseo de la muerte, por ejemplo. El paseo de la muerte, donde muchas veces una persona que no tenga recursos la pasean de clínica en clínica hasta que fallece. Entonces, el problema estructural de salud que tiene hoy Colombia, el tema del POS, el tema del no POS, el tema de una cantidad de servicios que están inclusive reconocidos por el plan obligatorio de salud, pero que no llega a los colombianos y la gente se muere por falta de un medicamento. El tema de la corrupción en salud. El tema de la corrupción en salud. Hay unas cosas que se llaman los recobros que las EPS le hacen al Estado colombiano, al sistema de salud. Y encontrar, por ejemplo, EPS haciendo recobro por una aspirina a costo de 15, 20 mil pesos, una aspirina, y en cantidades. Y encontramos entonces que Colombia ha tenido un problema de salud que no ha podido resolver durante siglos.
En 1514, la peste, se llamó la peste del cerdo, mató cerca de 1000 personas en Colombia. Eso fue una cosa loca. 1514, porque no tenía un sistema de salud estructurado que pudiera resolver esa situación. En 1865 se presentó en Colombia una de las primeras pandemias. Fue la famosa epidemia del cólera. Inclusive por ahí Gabriel García Márquez escribió un libro, El amor en los tiempos del cólera, evocando 1865 a 1875, cuando murieron más de 15.000 personas, porque el país no estaba preparado, su sistema de salud, para atender una situación pandémica. Luego tuvimos la pandemia de la gripa española, que fue hace exactamente 100 años, 102 años, 1918, la gripa española, donde Colombia aportó más de 5.000 muertos allá en su momento. Y en el transcurso del siglo XX encontramos epidemias o situaciones como la gripe aviar, el ébola, que tuvo que ver con Colombia, encontramos el VIH, que tuvo y sigue teniendo que ver mucho con Colombia, y nos damos cuenta pues que un sistema de salud que no es lo suficientemente fuerte para poder resolver todas estas situaciones. Algunos de ustedes hablaron en sus ensayos sobre la guerra en Colombia. Hoy en día vivimos guerra interna. Colombia vive procesos de guerra interna. Hoy los vivimos. A pesar de que el grupo autodenominado FARC en un porcentaje muy alto se desmovilizó, los están matando. Lo que hace que se firmó el proceso de paz, llamado proceso de paz, la negociación con la guerrilla de las FARC, han muerto más de 300 militantes, ya son militantes de un partido con personería jurídica y con reconocimiento constitucional. Han muerto. Cada día mueren líderes sociales en Colombia. Volvimos al tema de las masacres. Entonces, Colombia ha sido un país que ha vivido en guerra y a nosotros la historia que nos cuentan es la historia más cercana, de hace 60 o 70 años, 1940, 1948, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y todo lo que desató la creación de la guerra de guerrillas. Nacen las FARC, luego nace el ELN, nace el EPL, el ERP, la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Luego nacen las autodefensas, ya mucho más del posmodernismo, tratando de contrarrestar la guerra de guerrillas. Pero es que Colombia ha vivido en guerra inclusive desde la misma justa libertadora. En la justa libertadora nosotros hablamos del grito de independencia, el 20 de julio de 1810. Luego 1819 la batalla de Boyacá, guerra. Y de ahí en adelante hablamos de la guerra de los supremos, de la batalla de Pichincha, de la batalla de Pasto, de la guerra civil de 1860. Luego el proceso de la reconquista de Cartagena, la guerra civil de los liberales en 1895, la guerra que libró Perú, la que libró Colombia frente a Perú por el tema limítrofe. O sea, Colombia es un país que ha vivido permanentemente en guerra y que ha participado inclusive en guerras internacionales. Colombia envió un batallón, el famoso Batallón Colombia, a mediados del siglo XX, a acompañar la guerra de Corea del Sur contra los aliados. O sea, Colombia es un país que ha vivido permanentemente en guerra. ¿Qué otros temas abordaron ustedes fueron muy importantes en los ensayos que ustedes desarrollaron? Por ejemplo, todo el tema de discriminación. Alguno por allá tocó el tema de discriminación, muy bacano. Temas de discriminación, escuchen lo siguiente. Solo hasta 1936 pudo ingresar en Colombia una mujer a la universidad. Una señora colombo-alemana que ingresó a la Universidad Nacional a estudiar medicina, y cuenta las anécdotas y la historia que la sentaban por ahí en un rinconcito, porque se veía como un bicho raro, una mujer estudiando en la universidad, y fue una pelea muy fuerte que se dio en Colombia para que el Congreso de la República, que era conformado solo por hombres, entendiera la necesidad de que la mujer participara en la vida social, en la vida académica, en la vida política del país. Escuchen esto, solo hasta 1956
1956 pudo una mujer en Colombia tener cédula de ciudadanía. Doña Carola, la esposa del entonces presidente Gustavo Rojas Pinilla. Doña Carola fue la primera mujer que pudo tener cédula en Colombia. 1956. Y un año después, en 1957, se les permitió participar en el primer proceso electoral. Y escuchen ustedes, participaron 1.900.000 mujeres en ese proceso electoral. Entonces, aquí lo que vemos es que los temas que ustedes analizaron en la época contemporánea de nuestro país son temas que tienen un arraigo en todo el desarrollo confederado y en todo el desarrollo republicano de nuestro país. Es decir, desde que llegaron los españoles. Miren, algunos de ustedes mencionaban dentro de la guerra, mencionaban la muerte a los líderes sociales. 1948, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Década de los 90, la muerte de Luis Carlos Galán, que se creía que era la representación del nuevo liberalismo en Colombia, no en términos políticos, sino en términos de desarrollo social. Colombia ya venía hablando de masacres desde 1928. Una de las primeras masacres reconocidas en Colombia y que fue documentada a través de un libro fue la masacre de las bananeras. El libro se llama así, La masacre de las bananeras. Tenemos otro libro del siglo pasado también que habla de las masacres en Colombia, que es La rebelión de las ratas. Literatura que refuerza todo lo que ustedes consultaron en los ensayos. Entonces, el propósito del ensayo se cumplió en la medida en que ustedes hicieron muy buenas consultas y en la medida en que lograron compilar en los diferentes documentos, lograron compilar lo que, si juntáramos todos los documentos, ahí encontraríamos todo lo que está viviendo Colombia hoy como resultado de su historia, como resultado de lo que ha vivido históricamente, como el resultado de lo que se ha construido desde lo social, desde lo económico y desde lo político. Todo lo veríamos compilado en los documentos que ustedes hicieron. Bueno, entonces, para continuar, no sé si alguien quiere aportar algo, si alguien quiera señalar cómo se sintió con la elaboración del ensayo, qué encontró, qué le interesó, qué le llamó la atención, antes de continuar. Bueno, vamos a hablar entonces para dentro de 8 días tenemos el segundo parcial. Orígenes, causas y consecuencias de la violencia en Colombia. Les decía que hoy, en 10 minuticos, ahorita en 5 minuticos les pongo en el chat, les voy a poner el enlace para ver un documental que se llama No hubo tiempo para la tristeza. Un documental que fue filmado, fue hecho hace muy poco, y el director y el presentador del documental es Nicolás Montero, un actor de televisión. Cuando ustedes lo vean, lo van a reconocer, que en este momento es el secretario de Cultura de Bogotá. Él recibió el apoyo del Ministerio de Cultura, del Ministerio del Interior, de RCBT, para hacer este documental y compilar algunas situaciones históricas de violencia en Colombia. Entonces, yo quiero que ahora, cuando ya les dé el enlace, cada uno se retire a ver el documental. No lo paso acá por Zoom, porque la fidelidad del video no es tan buena, la calidad del video no es tan buena. Entonces empieza a caer o empieza la voz a marchar diferente con la imagen, el audio se empieza a distorsionar con la imagen. Entonces, por eso les comparto el enlace del video para que ustedes lo vean, y de ese video y complementando con otras consultas que ustedes hagan, pues cada uno va a sacar elementos que le van a permitir participar en el foro dentro de 8 días. Orígenes, causas y consecuencias de la violencia en Colombia. Recuerde que para dentro de 8 días no vamos a elaborar ningún documento. Usted va a llegar con un papelito, con cositas escritas, en la que usted diga, mire, para mí,
uno de los orígenes de la violencia en Colombia es la corrupción. Y explique en un minuto o en un minuto y medio por qué. ¿Por qué cree usted que la violencia en Colombia se origina en la corrupción? Otro podrá decir, para mí los orígenes de la Profe. violencia están en la falta de oportunidades. Dale, Michelle. Michelle, profe, usted nos había dicho que teníamos que hacer eso en grupos. ¿Será que no se puede hacer individual? Claro, la idea es poderlo hacer en grupos, pero si lo quieren hacer individual, lo hacemos individual. No hay yo no tengo ningún inconveniente. ¿Listo? Bueno. Dale, Michelle. Bueno, entonces en este documental que vamos a ver ahora, ahí están las bases. ¿Ya? Ustedes van a encontrar orígenes políticos, orígenes sociales, orígenes económicos, orígenes en la educación, orígenes en el sistema de gobierno, ¿ya? ¿Qué es lo importante? Que si hay algo del documental que a usted le llamó la atención, hombre, lo complemente con alguna consulta y que para el foro dentro de 8 días, pues que cada uno participe siquiera una, dos veces, o si lo hace una vez, que lo haga con elementos argumentativos, citando elementos argumentativos, ¿correcto? Y ya tengo los temas para el parcial final. Recuerden que yo les había dicho a ustedes, les había dicho que el parcial final va a ser más que una sustentación, va a ser un diálogo participativo, y les decía yo a ustedes, si se quieren organizar por grupos, lo pueden hacer, o yo les puedo poner temas. Lo que pasa es que si ponemos temas individuales, de pronto se nos extiende mucho y el tiempo no nos va a dar. Entonces, por eso sería interesante que los que puedan se organicen en grupos. Profe, sí. Es que lo que pasa es que nosotros no nos conocemos todos, ni tenemos como los contactos así de todos. Ah, bueno. Listo. Entonces, por ejemplo, en las otras clases, cuando nos han puesto así en grupo, saca el profesor los grupos y ya luego nos contactamos porque no nos conocemos. listo. Entonces, hagámoslo ahí. El que tenga grupo, pues que se haga el resto individual, ¿no, profe? Sí, O puede sería ser. de pronto que la monitora cree un grupo de esta clase y pues ahí miramos a ver si... Yo ya lo creé, pero solamente uno me escribió. Yo no estoy. Sí, entonces No como estoy compartir los tampoco. números. Sí, vea, sí, les voy a cambiar por el chat. Listo, eso, teléfono. Natalia, excelente, listo. Entonces podemos hacer una cosa. Si ustedes quieren, yo organizo los grupos y en el mismo WhatsApp les digo, mire, a tal grupo le correspondió tal tema. ¿Les parece? ¿Cómo Sí, profe, creen que está bien. listo. Ya entonces ustedes se buscan en el chat, se contactan. Igual lo que digo yo es simplemente contar la historia. Por ejemplo, miren este tema lo bacano. Las masacres, bueno, bacano, muy triste, pero es un tema fácil de consultar. Por ejemplo, ¿cuáles han sido las masacres con mayor reconocimiento en Colombia que han generado más tristeza? Entonces, por ejemplo, partiendo de la positivos. Exactamente, partiendo de la masacre de las Bananeras, 1928, y encontramos en el recorrido del siglo la masacre del Aro, la masacre del Salado. Entonces, simplemente es contar la historia en 3 o 4 minutos. Miren, en Colombia reconocidas hemos tenido 10 masacres, que son esta que ocurrió en 1928, esta que ocurrió en 1984, esta ocurrió en tal parte, y los autores fueron los paramilitares, en esta los autores fueron la guerrilla, murieron tantas personas, listo, en 3, 4 minutos. Tenemos, por ejemplo, en temas políticos, la creación del Frente Nacional. ¿Qué fue el Frente Nacional? ¿Cómo se creó? ¿Por qué surgió el Frente Nacional? ¿Dónde se propuso que se creara el Frente Nacional? ¿Para qué se creó? Tenemos otro tema, la Guerra de los 1000 días, la separación de Panamá, la revolución de los comuneros. Tenemos los hechos de corrupción más sonados en Colombia. Entonces, simplemente en 3, 4 minuticos, el grupo cuenta qué encontró, lo comparte con todos, y si alguno tiene alguna pregunta, pues se la puede hacer. ¿Les parece bien la metodología? Sí, profe. Todo bien, listo. Entonces Natalia,
se encarga de enviar al WhatsApp, ¿cierto? De contactarnos a todos, Natalia. A través del grupo de WhatsApp. Sí, profe. Listo. Y si hay alguna inquietud, alguna duda, Natalia, me escribes, que yo tengo en la base de datos de ahí de la plataforma, ahí están los teléfonos de todos. Listo, profe. Listo, eso, para que hagamos una actividad bien buena. Yo compartí el mío ahí por el chat. Listo, listo, ahí está. Miremos acá el chat. Listo, ahí ya Yo algunos. también me envié el mío. Listo, Natalia, ahí están llegando. Entonces yo voy a aprovechar que está el chat abierto y voy a subir el enlace para el documental de hoy. Listo, Natalia, tú estás ahí tomando nota de los que... Sí, profe, acá ya los estoy Bueno, agregando. alguien que me confirme si ya aparecen en el chat, aparece el enlace para el documental. Sí, Sí, señor. profe, ya Señor, ya está. aparece. Listo. El documental se llama No hubo tiempo para la tristeza, creo que dura alrededor de 40, 45 minutos, que es más o menos el tiempo que tenemos para que se termine la clase. Terminado el documental, pues ya se pueden retirar, o sea, queda a conciencia de ustedes que vean el documental, que analicen el documental, que lo conozcan, que vean toda la situación de violencia que ha vivido en nuestro país. Es un documental muy contemporáneo porque tiene situaciones muy, muy recientes de dolor de nuestro país y cuáles son sus orígenes. Entonces ahí ustedes van a encontrar una cantidad de elementos con los que podrán participar en el foro dentro de 8 días. Recuerden la temática del foro: orígenes, causas y consecuencias de la violencia en Colombia. Orígenes, causas y consecuencias. Son múltiples, son múltiples. Yo necesito que usted participe con uno. Profe, una pregunta. Sí, que Camilo preguntaba Es que algo. los grupos entonces, ¿cuándo nos daríamos cuenta? No, si Natalia entre Natalia y yo podemos organizar de aquí a mañana y yo cuadro los grupos y por el mismo WhatsApp les voy enviando el grupo de tales y tales, entonces el siguiente tema. ¿Bien así? Sí, señor, gracias. Listo, listo. Entonces, Listo, profe, está bien. no sé, vamos a ser creativos con esa participación de la última clase, que es el parcial final sobre los temas varios, Si alguno quiere traer un videito de 2 minutos, de 3 minutos, donde diga, mire, vea, esta fue la masacre que más dolor le generó al país, Bojayá, y mostrar en 3 minuticos una imagen de estas, ¿ya? O este es el hecho de corrupción. O sea, cada grupo va a ser muy, muy autónomo en definir cómo hace su presentación. ¿Listo? Andrés, ¿ibas a decir algo? Listo, muchachos. Entonces, dicho esto, ya cogen ustedes ahí, cogen el enlace, llaman ahí a la mamá, a la esposa, al esposo, que les haga las crispetas, que les lleve la Coca-Cola. Carlos, interrumpirlo. ¿Quién dijo yo? Carlos Arturo Gómez, profe. Hola, Carlitos. Y no que entre un poquito tarde. Ahí, venga, yo miro acá. Listo, Carlos Arturo está acá. Valentina no la volvió a ver. Valentina González. Ingrid Milagros está por ahí. Yo la vi que entró, ¿cierto? Milagros. No está, profe. Listo. Andrés Felipe Díaz, sí lo vi, ¿cierto? Sí, ahí está. Ahí está. Señor, aquí estoy. José Alejandro López. Alejo. Listo, ya no es más. De resto aquí están todos ya chuleaditos y full. Listo, entonces disfruten en el documental. Por aquí llegó Ingrid. Venga, que tenemos aquí la visita del supervisor de una vez. Venga, le marcamos aquí el ingreso a Ingrid Milagros. Hola, Milagros. ¿Cómo está, profe? Disculpe que me está fallando acá el internet, me cae acá ratico. No, tranquila. Milagros, ahí en el chat de este encuentro, revise y ahí les puse un enlace para ver un documental. Les decía a los compañeros que no lo comparto por Zoom porque la calidad de la imagen y el sonido no es la misma. O sea, la calidad Pero es no muy lo mala. veo. Ahí está, mira, alguien lo acabó de subir nuevamente. ¿Sí lo ve ahí? Sí, profe, Ah, no, entonces, ¿qué hay que hacer? Esperen un momentico, es que el que acaba de subir es
Catherine acaban de subir la evaluación. Buenas noches, apreciados estudiantes. Con el fin de optimizar las tutorías mediadas por el aula extendida Moodle, le invitamos a realizar la evaluación de la herramienta, de acuerdo a cada escala de la valoración propuesta. Esa es una. Y aquí acaban de enviar la de YouTube. Exactamente. Sí, se la acabo de compartir. Listo, Jenny, Dios les pague. Entonces, Ingrid, hola, Johan. que para Ingrid. que Ingrid también comparta el número Sí, lo para estoy que escuchando, profe. la agreguen al grupo. Listo. Ingrid, por favor, para que ahí en el chat escriba su número celular para agregarla a un grupo de WhatsApp que creamos para organizar los grupos que vamos a hacer la presentación en el último día del parcial final. Profe, y entonces usted no ha hecho parciales estos días, ¿no? No, recuerden que nosotros solamente tenemos 3 parciales, de ahí sale todo. Lo demás es participación, lo demás es gozarnos estos encuentros. Profe, es que yo no le he mandado el ensayo. ¿Hasta cuándo tengo plazo para el ensayo? Escríbeme al WhatsApp, Ingrid, por favor. Yo te doy el número. 312. Espere, lo anoto por aquí. Eso. Vale, yo ya lo tengo, no, vamos a mirar. Yo creo que sí, pero anótalo. 312. 312-896-4177. Puerta. Escriba ahí puerta y entonces me escribe al WhatsApp. Ingrid, para que nos pongamos de acuerdo. Bueno, niños, no les quito más tiempo para que se disfruten el documental. Dentro de 8 días, entonces... Profe. Sí, Duber. Qué pena hacer una preguntita un poco salida aquí del programa, es que cuando usted me da la información. ¿Usted por casualidad sabe cuándo son las inscripciones, las postulaciones para aplicar a ser profesor del SENA? A ver, que yo sepa, no han abierto las convocatorias, Duber. No. De todas maneras, yo lo tengo enterado. Yo inmediatamente me entero porque sí, a mí me llega toda esa información. ¿Ya? Porque apenas están consolidando grupos y todo lo demás. Entonces yo le averiguo yo. Profe, 312. Listo, Duber. 896, ¿qué más? 4177, Milagros. 4177. Ya, listo, ya guardado. Ah, no lo tenía. Bueno. Listo. Y ahí, Natalia, ahí Ingrid acaba de poner también el número de celular de ella. Para que nos pongamos de acuerdo mañana y consolidamos los grupos. Natalia. Sí, profe, acá los estoy agregando. Listo. Listo, perfecto. Profe, Bueno, ¿usted tiene WhatsApp ya que no? ¿Quién? Yo, sí, yo tengo WhatsApp. Sí. 312. No. Ojo, Ingrid, escucha. Espérate, lo voy a escribir acá. Lo voy a escribir acá en el... Sí, ¿por qué no? Ahí lo escribí, para los que no lo tienen. Ahí lo acabo de escribir en el chat. 312-896-4177. Puerta. ¿Listo, Ingrid? Bueno, compañeros de lucha, Dios los bendiga. Disfrutémonos el documental. Entonces, ¿escuchamos el tutorial y es para socializarlo en la próxima clase? A ver, recuerden que dentro de 8 días, tenemos el segundo parcial, Ingrid, que es un foro. Un foro. Es decir, un foro es un conversatorio en el que se pone una temática específica. ¿Cuál va a ser la temática de ese conversatorio? Va a ser los orígenes, las causas y las consecuencias de la violencia en Colombia. Como es un parcial, entonces deben participar todos. 1 o 2 minutos, ¿ya? Escogiendo un tema. Por ejemplo, Ingrid, usted dice, yo me quiero enfocar en una de las causas de la violencia en Colombia, la falta de educación, la falta de oportunidades, por ejemplo. Y sobre eso, usted argumenta. Recuerden que yo les he mencionado mucho a ustedes, les he utilizado aquí mucho la palabra argumentación o intervención argumentativa. Cuando yo hablo de intervención argumentativa es porque la hago acompañar o la acompaño de cifras, de indicadores. Entonces yo digo, por ejemplo, mire, una de las causas de la violencia en Colombia es la falta de oportunidades en educación. Según el Ministerio de Educación colombiano, de cada 10 estudiantes que se gradúan como bachiller, solo 4 pueden ingresar a estudios de educación superior. Otros 2 o 3 pueden ingresar al SENA. Es decir, cuando yo hablo en esos términos, estoy argumentando.
argumentando. Por eso, generalmente, los escritos, los ensayos y la participación en foros generalmente no se hacen en primera persona. Mire, es que yo pienso que, a mí se me ocurre que, me parece que. No, siempre deberán existir elementos argumentativos. Cuando yo utilizo elementos argumentativos, entonces generalmente debo hablar en tercera persona. Se encuentra que una de las problemáticas que genera violencia en Colombia es la corrupción política. Y hablamos 2 o 3 minuticos de hechos de corrupción en Colombia. Es decir, escoja una, ¿ya? O si usted dice, yo voy a escoger una consecuencia, la pobreza, o voy a escoger otra consecuencia, el desplazamiento forzado. Yo no voy a hablar de causas, voy a hablar de consecuencias. Más de 8 millones de personas están reportadas en la UARIF, que es la Unidad Nacional de Restitución y Atención a Víctimas. Personas que han tenido que abandonar sus tierras por la guerra, por la violencia. Y con esa participacióncita ya tiene el 5 en el foro. Yo lo que quiero es que nos contextualicemos con la violencia en Colombia. Que no nos quedemos simplemente con lo que dicen los medios de comunicación. Aquí vamos a ver en este documental y lo vamos a complementar consultando cifras y otros componentes en otro lado, pero no les quito más tiempo para que nos rinda la noche con el documental. Muchachos. Profe, dime, ¿y volvemos vuelta a la clase? No, tranquila. Tranquila, ya quedan de cuenta de ustedes para que vean el documental, lo vean tranquilos, no tienen que regresar. Lo que sí los quiero es ver como un filito dentro de 8 días en el foro. Todos participando para que entre todos hagamos la clase. Dime, Natalie. Es para preguntarle a los compañeros si ya todos quedaron. En el chat. Sí, yo sí. Sí, muchas gracias, Natalia. Sí, gracias. Natalia, ¿ya me agregaste a mí? Sí. Sí, Gracias, a mí también ya me llegó. Listo, Sí. esa es. Votemos por Natalia todos. Natalia, Natalia. Niños, Gracias, Natalia. un abrazo a todos. Dios los bendiga. Gracias a usted, profe. Compañeros, que estén bien. Michelle, Gracias, Michelle, un profe. favorito, antes de que te vayas. Señor. Escríbeme al WhatsApp, Michelle, por favor. Ya te escribo, profe, ya te escribo. Listo, dale pues. Un abrazo, muchachos. Gracias, Recuerden profe. que la clase de hoy la estamos Gracias. dedicando. Gracias, profe. La estamos dedicando a los Profe. médicos, a los funcionarios del sector salud, a las personas que le Profe. están poniendo el pecho a la pandemia, porque nosotros nos la estamos tomando muy alegres. En el Profe, la departamento- asistencia, colabórame con la asistencia. Ya ahí. la puse, Milagros, ya la puse. Les dejo el dato. Listo, En el gracias. departamento del Quindío hay 523 servidores de la salud aislados porque están contagiados de coronavirus. Están aislados, lejos de sus familias, no pueden abrazar a sus niños y nosotros tomándolas de juego. La clase de hoy era dedicada a ellos. Un abrazo, muchachos. Dios los bendiga. Disfrútense en el documental. Una feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche para todos. profe. Igualmente, Johan. Hasta luego. Beollita, Dios Hasta los luego. bendiga. Gracias, profe. Feliz noche. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Chao, Andrés. Carlito, nos vemos.